que es el siguiente: para acceder al reino de Dios se requiere un nacimiento espiritual. Para alcanzar el reino de Dios se requiere un nacimiento espiritual. Bien. En primer lugar, hermanos, dentro de la enseñanza bíblica o dentro de lo que encontramos en la Biblia, podemos ver en ello que Dios nos dice que todos moriremos. Eso pues es un asunto de que no puede entrar en cuestión porque es una realidad. Dice su palabra, porque está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Es decir, ya está establecido. En este mundo nadie puede evadir la muerte. Dicho de otra manera, somos seres mortales, ¿verdad? Por mucho dinero, por mucho poder, por mucho que nos brindemos, que nos hagamos cápsulas, que nos rodeemos de guardaespaldas, de todos modos nos va a caer la muerte de una o de otra manera. Pero es interesante, hermanos, que dentro de la palabra también encontramos que dentro de los que morimos, unos van a la paz de Dios o al lugar de reposo de Dios. Y eso también está en la palabra. Pero a la vez también encontramos nosotros dentro de la información de la Biblia que hay otros que van a la condenación eterna. O sea que esta experiencia, mientras nosotros estemos todavía caminando, todavía durmiendo, comiendo, o dicho de otra manera, mientras nosotros estemos vivos en este cuerpo, pues esto puede ser para algunos de incredulidad, en el sentido de que luego de la muerte unos van para un lado y otros para otro lado. Y es, bueno, es viable que dudemos nosotros, porque como se dice generalmente, ¿quién ha ido para que nos cuente tales asuntos como que del momento que una persona va o muere, esa persona va a un lado o va para otro lado? Eso pues es así bastante, lo cuestiona mucho, más bien las personas, el mundo, aunque dentro de la palabra también encontramos nosotros esa realidad. La Biblia dice que hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y dice la palabra que hay un camino ancho que lleva a la perdición. Es decir, la información la tenemos en la palabra, en la Biblia. Sin embargo, aunque esta es una realidad que nadie la puede cuestionar, por lo menos puede dudar y puede hablar muchas cosas, pero es una realidad. Lo que nosotros podemos ver dentro del campo humano es que las religiones, o diríamos, sí, todas las religiones se empeñan en enseñar que todos los que mueren van para
el cielo. Ninguna de las religiones que hay, de tantas miles de religiones, y en particular aquella que nosotros conocemos más, en la cual nosotros al principio nos desarrollamos en la religión, diríamos, católica. Ninguna de esas y las demás religiones le hablan a las personas, a los seres humanos, que cuando se muere se va hacia el infierno. No encontramos nosotros en ninguna religión que diga eso. Todas las religiones dicen que luego de que la persona sale de este cuerpo, va para el cielo. Y es muy común escuchar aquello que se dice: se fue a descansar, está con Dios, ¿verdad? Y todo lo asocian a que esas personas salieron del cuerpo y están presentes en el gozo de Dios, en el reino de Dios. Y esto es bastante conocido, hermanos, por todos. Ahora, en este caso, dentro de esa aseveración, porque es una aseveración, generalizar que todo el que muere va a ser parte del reino de Dios, esto de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que nosotros leemos en este versículo del capítulo 3, 1 en adelante, nosotros vemos que, hermanos, la palabra está diciendo acá con respecto a la visita de Nicodemo. Nicodemo viene en este caso a hacerle una visita al Señor. Cuando estamos hablando de Nicodemo, estamos hablando de un experimentado maestro que pertenecía al gran Sanedrín. El gran Sanedrín se refiere, al igual que nosotros pudiéramos hoy día entender, como la Corte Suprema de Justicia, solo que en el campo nuestro es un asunto político y en el campo de los judíos era un aspecto religioso. Dentro de el gran Sanedrín estaban la estirpe de todos los mejores entendidos, estaban los mejores dotados, los mejores conocedores de los asuntos de Dios. Pero este hombre, él tenía de alguna manera alguna inquietud, y esta inquietud no era una inquietud poca, sino que es una inquietud que lo lleva a buscar al Señor. No dice la Biblia a dónde fue, a dónde estaba el Señor, y él fue a buscarlo. Y lo fue a buscar porque de alguna manera, aun cuando estos rabinos, estos fariseos entendidos en los asuntos de Dios, presumían de todo eso, sin embargo, había dentro de ellos, dentro de este en particular, una inquietud. Y la inquietud era cómo ser parte del reino de Dios. Si usted ve acá que él no pregunta eso, Nicodemo no pregunta. Si usted le pone atención a los versículos que leímos, Nicodemo no pregunta que cómo puedo entrar al reino de Dios. De hecho, el Señor conoce los pensamientos de Nicodemo, que es la razón por la cual el Señor, luego de recibir esta visita, le expresa esto que Nicodemo tenía que saber. Por eso es que luego le dice el Señor a este entendido, le dice por medio de la palabra, que para vivir con Dios, o para ser parte del reino de Dios, en este caso
Déjeme pensar, los judíos estaban pensando en el reino terrenal. Pero claro que ellos quieren ser parte de ese reino terrenal que instauraría el Mesías. Y de alguna manera Nicodemo tenía algún discernimiento que Jesús era algo por ahí. Y por eso es que él le llega con todo este respeto y le dice: Señor, le dice, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios puede hacer lo que tú has hecho. Y es ahí donde el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. En este caso, es interesante que para entrar a esta dimensión del reino de Dios, por supuesto debemos de entender lo que es luego de que pasemos de esta vida a la siguiente etapa de lo que es la existencia del ser humano. Porque el ser humano, quiero decirle que jamás deja de existir, jamás. Desde que dijeron que cada uno de nosotros se gestó en el vientre de nuestra madre, a partir de ahí somos eternos. A partir de ahí no dejaremos de existir en todo lo que es la eternidad. En ese sentido, unos, como dice Daniel en su capítulo número 2, unos a la vida eterna y otros a la condenación eterna. O sea, la eternidad estará en un lado como también en otro lado. Y entonces en este caso le dice el Señor dándole una respuesta a la inquietud de Nicodemo. Le dice: es necesario nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento espiritual. Esto fue, hermanos, lo que Nicodemo tenía que experimentar para lograr entrar al reino de Dios. Aquí no se trataba de ningún otro aspecto. Aquí no se trataba de la posición que tenía Nicodemo, porque se pudo esperar que el Señor le dijera: bueno, a la verdad, Nicodemo, tú eres un hombre entendido en los asuntos celestiales. Tú eres un hombre que comprendes todo este trasfondo de la vida de Dios. Pues yo te diría, fíjese, te diría, Nicodemo, que tú estás en condiciones óptimas para ser parte del reino de Dios. Y de hecho, eso podía verse de esa manera por el trasfondo de este hombre. Porque por lo general se cree que aquellos más entendidos en los aspectos espirituales, esa gente pues ya tiene la vía libre para llegar a la presencia de Dios en el momento de su muerte. Entonces se dice que esa persona pues ya está habilitada para ese nuevo espacio de vida. Sin embargo, lo que el Señor le está diciendo acá, que no es posible, Nicodemo, con todo lo que tú eres, sino que es necesario que el reino de Dios pueda ser alcanzado, o puedas tú pertenecer a este reino, toda vez, Nicodemo, nazca de nuevo. Fíjense que en el campo puramente normal, por ejemplo,
en lo humano, nosotros ya nacimos en lo humano. O sea que todo mundo nace en lo humano una vez. Y eso es en la condición que estaba Nicodemo. Él en lo humano había nacido una vez. Pero para lograr acceder al reino que Nicodemo pretendía, el requisito acá es que debes de nacer de nuevo. Es necesario tener un nuevo nacimiento espiritual. Y esto es lo que Nicodemo tenía que experimentar. Ahora, el punto sería, voy a decir lo siguiente. ¿Por qué se requiere un nuevo nacimiento para poder ingresar al reino de Dios? En este caso, nosotros podemos asociarlo a la vida eterna, ¿verdad? Podemos asociarlo porque de alguna manera el reino de Dios, como dijo Cristo, ya está entre vosotros, ¿verdad? Ya está en el corazón nuestro, ya está en el mundo. El mensaje del evangelio anuncia el reino de Dios, pero el reino de Dios se consumará en el milenio. Es decir, es ahí donde el reino de Dios llegará a su punto de culminación. Pero a eso también nosotros lo podemos asociar, que es lo mismo a lo que es el cielo, la vida eterna. Entonces, en ese caso, nosotros, todos aquellos que nacimos en el campo biológico, en el campo de la vida normal, no se puede entrar a la dimensión del reino de Dios ya en su desarrollo. ¿Por qué? Vamos a ver, porque el reino de Dios es un ambiente de santidad. Ponga atención a esto. El reino de Dios ya es otra dimensión. El reino de Dios no lo podemos asociar con los aspectos de este mundo, de ninguna manera. Entonces, es necesario un nuevo nacimiento, porque de otra manera no es posible que el ser humano pueda habitar o pueda ser compatible en ese reino, en la vida natural. Es imposible. ¿Por qué? Porque ahí es un reino de santidad. Porque ahí es un reino donde reina la justicia y sucesivamente. Y para que podamos tener una mejor comprensión, le diría lo siguiente. Por ejemplo, los que viajan fuera de la atmósfera, viajan fuera de lo que es acá el sistema de la Tierra. Pensemos los que han viajado a la Luna. Los que han viajado a la Luna, la gran pregunta es, ¿por qué no se quedaron allá? ¿Por qué no se establecieron y por qué no se han establecido aún con toda la tecnología que hay hasta este momento? ¿Por qué no se han apoderado? De alguna manera se dice pues que ya tienen algunas coordenadas con respecto a ese asunto, pero el punto es que en esos lugares no están las condiciones para que el ser humano pueda vivir. En primer lugar, usted ve que los que han viajado, si es que lo han hecho a través de cápsulas. Llevan el oxígeno, llevan todo lo que sería lo que les haría poder vivir en ese lugar o poder, diríamos, explorar esos lugares con tiempo limitado de acuerdo a lo que llevan de acá de la tierra.
Pero no es posible que ellos salgan de su cápsula y digan, aquí voy para allá y aquí voy para allá. No, porque se mueren. No pueden vivir. Le estoy poniendo un ejemplo fácil, pero cuando estamos hablando del reino de Dios, es otra dimensión. En este cuerpo de carne, es decir, en este cuerpo de pecado, nosotros no podemos acoplarnos ahí. Moriríamos. O sea, no hay forma que podamos ser pobladores de un reino donde las condiciones son diferentes, donde el vivir es totalmente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. En este caso es precisamente la razón por la cual, hermanos, la persona que quiere ser parte del reino de Dios, aquí el Señor les hace ver de qué manera es que lo pueden lograr y se lo expresa a Nicodemo. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Dicho de otra manera, tiene que tener un segundo nacimiento. Y el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Ese es el nacer de nuevo. Por ejemplo, en este caso, no se puede heredar ese lugar. Primeramente decíamos porque nuestras condiciones humanas y nuestra descomposición pecaminosa no es compatible en ese lugar. Pero también ese lugar no lo podemos nosotros no podemos accesar a él por ser buena gente. Porque muchas veces uno cree que la moralidad, la bondad, lo bueno que uno pueda hacer, como es lo que transmiten algunas religiones, ¿verdad? Ellos dicen, si nosotros hacemos buenas obras, si nosotros hacemos lo bueno, si vivimos de alguna manera en una vida quieta, en una vida de responsabilidades, nosotros vamos, el día que nos muramos, vamos a ir al cielo. El cielo no se puede heredar porque yo sea buena gente, porque yo tome todos mis bienes y los regale. Al cielo no se puede entrar por tener una religión, porque si Nicodemo tiene una de las peores, de las poderosas religiones, en este caso es la religión judía, pero él sabía que con esa religión no podía. Él sabía que era imposible, de alguna manera lo presentía, y esa es la razón por la que busca al Señor. Entonces uno puede ir entendiendo que no es por buena gente, que no es por tener una religión, que no es por andar una Biblia, porque todos estos asuntos es importante aclararlo, porque luego yo me compro una Biblia y digo, bueno, yo ya tengo mi Biblia, y empiezo a leer mi Biblia, y empiezo a ser teólogo, y empiezo a exponer, y empiezo a predicar. No es esa la manera como se puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? No se puede entrar. ¿Por qué no se puede entrar? Porque es de otra manera. Menos mal que tenemos una vía como poder hacerlo, y el Señor pues lo ha permitido a través, como dice el escritor a los Hebreos, que Cristo abrió un camino nuevo y vivo hacia el cielo. Es decir, por esa vía es que nosotros podemos entrar al cielo. Por ejemplo, se nos dice en el caso de Cornelio, usted se recuerda el caso de Cornelio en el capítulo número 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, que Cornelio dice que, bueno, en primer lugar era un funcionario romano, pero era un hombre piadoso, era un hombre que de alguna manera tenía nociones de que el hombre no proviene del mono, ni que
Dios era la luna o algún otro objeto de acá de la tierra. Cornelio tenía algunas nociones, de hecho, sin duda, el mismo Señor se las había propiciado, porque nada proviene de nosotros. Y en este caso se dice que Cornelio era un hombre piadoso. Es decir, piadoso, entiéndase que no era pío. Pío es un malvado, pero él era piadoso. Pero también era un hombre que nadie le podía ganar con respecto a ser dadivoso, a ser filántropo, a hacer buenas obras, a ser un hombre que ponía a su disposición todo lo que él podía dentro de su alcance. Era un hombre que ayunaba, era un hombre que hacía oraciones, aunque sea así al azar, pero hacía oraciones. ¿Quién podía decir que este hombre estaba descalificado para ser parte del reino de Dios? Al ver esa devoción, al ver esa entrega, al ver ese perfil de este hombre, nadie, cualquiera, en la lógica humana le hubiéramos dicho: este hombre, el día que se muera con todo y zapatos, se va para el cielo. No, porque este hombre necesitaba la operación del Espíritu Santo, la cual es nacer de nuevo. Porque si no hubiese necesitado el nacer de nuevo, no había necesidad por qué el Señor, a través de un sueño, le diera las coordenadas cómo podía lograr esta nueva experiencia en su vida. Y eso es lo que nosotros leemos ahí cuando dice que un ángel le dijo y le reveló todo: y anda, busca a un hombre que está en tal lugar, él te dirá qué es lo que debe de hacer. Dice de otra manera, el Señor no le dijo: vos ya estás listo para venirte para el reino de Dios. No, porque al reino de Dios no se llega con camándula. Al reino de Dios no se llega con Biblia en brazos sin haberla leído y sin haberla puesto en práctica. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Al reino de Dios no se llega porque yo soy supuestamente un buen creyente. Al reino de Dios no se llega o no se entra por aspectos puramente lógicos o humanos. Porque si no, como digo, Cornelio se sacaba el 10 para entrar al reino de Dios. Sin embargo, el Señor propició, en este caso, hermanos, propició lo que es el vehículo del que le iba a predicar, de qué manera es que él iba a poder entrar al reino de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Vino Pedro y le presentó el mensaje de la cruz, le presentó el mensaje de Cristo, le presentó el mensaje de las buenas nuevas. Y de inmediato dice que sobre aquellos corazones dispuestos, receptivos, cayó el Espíritu Santo también. Y de hecho, pues, Cornelio está en el reino de Dios. Es decir, Cornelio a estas alturas está en el reino de Dios. No puede uno entrar al reino de Dios porque esté dentro de una iglesia. ¿Qué contrario esto? Porque se supone que todo el que viene a una iglesia ya tiene la etiqueta, ya tiene el pasaporte visado. Eso es lo que se supone. Pero por eso es importante estudiar la Biblia, en el sentido de que, para que no se enoje y no lo vea mal, le voy a poner el ejemplo de un hombre que cuando Felipe llegó a predicar a Samaria, supuestamente se convirtió al mensaje del evangelio.
y estuvo en la iglesia, perseverando en la iglesia. Y aparte, no solo estuvo perseverando, sino que se bautizó también. Porque uno puede decir, bueno, yo ya me bauticé, yo ya estoy listo. El día que me muera o el día que venga Cristo, yo estoy listo para ser parte del reino de Dios. No, no se trata de que, por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo estuvo Simón, el brujo, diríamos, en Samaria, en la iglesia que fundó Felipe. Ahí, sin duda, dado que ya había sido bautizado, probablemente estaba sirviendo también. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que esto es importante que le pongamos atención, porque va con nosotros. Va con nosotros, de hecho, va con nosotros. Y va con nosotros en el sentido de que uno se pudiera confiar, porque para eso es bueno. A veces el enemigo le dice a uno, si vos ya no necesitas nada, si de lejos se te ven las aureolas, vos no necesitas nada, vos. Yo veo, le dice el diablo, que vos sos una gran mujer. Y probablemente ocupe a algunas otras personas para decírselo. Tal vez no se lo dice personalmente. O uno se lo cree. Porque a veces uno es presumido y dice, no, si yo soy el mejor de la iglesia. No, si yo no falto a la iglesia, si yo no dejo de leer la Biblia en la iglesia, si yo estoy sirviendo en la iglesia. Uno presume muchas veces de aquellas cosas, hermanos, externas que se están dando en la vida eclesial. Pero aquí estamos hablando de un Simón. Simón estaba dentro de la iglesia, pero con la intención, de hecho, de ser parte de lo que se predica, el evangelio. El evangelio, el trasfondo del evangelio es reino. Reino. El Señor dijo, me voy y volveré y los tomaré a sí mismo para que donde yo esté, vosotros estéis. Reino, ¿verdad? ¿A dónde va a estar Cristo? En su reino. ¿Y a dónde van a estar sus seguidores? En su reino. ¿Y qué sucede con Simón? Es decir, le estoy poniendo un ejemplo de la Biblia. Y sucede que este hombre, aunque tenía todas estas cualidades supuestamente espirituales, este hombre no había nacido de nuevo, porque su codicia, su perversidad no, hermanos, estaba intacta, a tal grado que cuando esto se reveló porque siempre la Biblia expresa que el árbol se conoce por sus frutos. Y viene y le ofrece a Pedro sobornarlo. Le dice, yo tengo dinero, yo te doy plata, pero yo quiero que me transfieras ese poder. ¿Sabía usted que Simón el mago había tenido por años engañada a toda Samaria? Y era el que había hecho plata a través de sacarle dinero a la gente con sus artes marciales y con sus adivinaciones. Y este Simón dijo, cuando vio esta oportunidad, no, dijo, con esto me voy a hacer más millonario. Pero es ahí donde le dijo Pedro, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque no has tenido, dicho de otra manera, un nuevo nacimiento, parafraseando. Porque veo en tu corazón interés, amargura. Entonces, no es la apariencia, no es lo que yo diga, lo que me hará a mí ser parte del reino de Dios. En este caso, es siempre teniendo cada uno un nuevo nacimiento. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios.
No todo el que me dice Señor. Usted póngale atención a esto. Si a usted le gusta, agárrelo. Si a usted no le gusta, suéltelo. Porque aquí no se trata de estar entreteniéndole y estarle, diríamos, endulzando su oído. Aquí se trata de lo que son cosas reales. La vida en Dios es vida o muerte. La vida en Dios, como dije al principio, se ajusta en dos caminos: el camino de la perdición y el camino de la vida eterna. En este caso vamos a ver entonces, como para ir dándole ya cierre a esta idea, vamos a ver cuáles serían entonces las características de un nuevo nacimiento. Porque si yo les dijera, hay que nacer de nuevo, hermanos, para que pues sí no vayamos a tener la mala sorpresa de vernos en la peor incomodidad en el momento más preciso o más difícil de la vida. En este caso vamos a ver cuáles son las características de un nuevo nacimiento. En primer lugar, las características de un nuevo nacimiento la vamos a ver. Voy a decir algunos 2, 3 aspectos nada más para que podamos ser concisos. En primer lugar, las características de un nuevo nacimiento es la rendición a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que he experimentado un nuevo nacimiento si yo no me he rendido a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Esto es una cosa bastante fácil de entenderla. Esto no necesita profundidad. Y esto nosotros lo podemos ver con tanta claridad, por ejemplo, en el libro o en la carta de Pablo a los Gálatas. Cuando, por ejemplo, Pablo dice en su capítulo número 2 y verso 20, mire, estamos hablando, ¿usted se recuerda quién era Pablo? ¿Usted se recuerda que era un hombre lleno de odio? ¿Usted se recuerda que era un hombre celoso con respecto a la ley y con respecto a sus creencias? Era un hombre que la Biblia dice que se vio involucrado en la muerte de Esteban. Yo no sé cuánto más pudo hacer este religioso que ahora ha nacido de nuevo. No sé, pero sabemos que no vino de Júpiter, que era un empedernido religioso lleno de odio y lleno de maldad en su corazón. Pero vamos a ver, la Biblia dice que cuando él iba camino a Damasco a perseguir a los que él decía que eran herejes porque no profesaban su religión, le apareció el Cristo de la gloria. Y usted sabe qué fue lo que sucedió ahí. Bueno, este hombre iba con qué furia iba. Y ahí lo derribó, para ser conciso, lo derribó el Señor. Y en el piso le dijo, la Biblia no dice caballo, sino que lo derribó. Pero uno asume que iba montado en algún animal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que luego que el hombre cayó el grande, cayó el odioso al piso. Y en el piso le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Bueno, luego levántate y luego se te dirá qué debes de hacer. Y para resumir, hermanos, lo que podemos ver luego de que en ese momento, en ese impacto, ahí hubo un nuevo nacimiento. Ahí hubo una
metamorfosis espiritual. Ahí sucedió algo. Ahí no fue que soñó un sueño. Ahí no fue que se le atravesaron algunas ideas. Se topó con el mero Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y cuando uno tiene una experiencia genuina con Dios, genera eso, un nuevo nacimiento. Pero cuando uno tiene un nuevo nacimiento, ¿cuáles son las características de eso? Porque uno se ríe, hermano. Uno puede ver, podemos vernos nosotros mismos presumiendo que somos grandes creyentes. Pero ¿cuáles son lo que nos identifica que realmente hemos experimentado ese nuevo nacimiento? Y acá pues lo que decía es rendirse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice el versículo número 20, dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a muerte por mí. Es decir, eso está diciendo un rendir a la voluntad de Dios. Esas son las características o lo que identifica un nuevo nacimiento. Así que un nuevo nacimiento no es que yo no me despegue la Biblia de acá. Un nuevo nacimiento no es que yo me ponga camisita manga larga para venir a la iglesia, la boquita chiquita, y que de alguna manera hable algunas cosas, predique la palabra y además hable profecía, ¿verdad? ¿Por qué dice Pablo a los corintios que hay que juzgar las profecías? Es decir, hay que juzgar las profecías dentro de la iglesia. Porque las profecías, porque ahora son los dones que funcionan dentro de la iglesia. Y en este caso está el don de lo que son las profecías. Y dice Pablo, juzgad. ¿Por qué hay que juzgar? Porque hay quien inventa. Entonces uno puede ser de esos que están llevando a cabo experiencias maravillosas, espirituales, pero no ha rendido su voluntad. Y eso es importante, póngale atención. Yo quiero que diga conmigo, porque mi interés en esta mañana es que usted se le quede esta lección. Diga conmigo, rendir su voluntad. Cuando no hemos rendido, ¿qué significa rendir la voluntad? Pablo dice, ya no vivo yo, sino más bien Cristo es el que vive en mí. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó. Es decir, ahora vivo para Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora vivo para Él. Preguntémonos a las personas que dicen que ya son cristianas si han rendido su voluntad. Hay que preguntarnos, o pregúntese uno mismo. Porque el problema es que un día, cuando menos acordemos, se nos acabó la vida. ¿Y qué pasa si nos acaba la vida dándonos nosotros terapia? Pensando que ya nosotros vamos con todo y calcetines para el cielo. ¿Qué pasa? Entonces una de las características es que hemos rendido su voluntad. El enfoque, hermanos, el enfoque de la persona cambia. El enfoque ya no son las cosas de esta vida. Y no se entienda que usted se va a meter en un cuarto y se acabó toda la vida social, la vida laboral. No, no estamos hablando de eso. Por ejemplo, dice Pablo que es las características de los que ya han tenido ese nuevo nacimiento. Filipenses 3-4, que es lo que nos dice: aunque también yo tengo razones
para confiar en las cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Fíjese bien lo que dice Pablo. Va a empezar a decir quién era él. Va a empezar a decir, por ejemplo, vamos a verlo en esta versión. El verso 4: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero, se oyó, ¿verdad, hermano? Le grité por si viene dormido, ¿verdad? Pero las cosas que para mí eran ganancia. ¿Cuáles son las prioridades que como seres humanos le damos a la vida? Hagamos sinceramente una evaluación de nuestro cristianismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades? De hecho, las prioridades de la iglesia contemporánea, de la iglesia actual en todos los campos de lo que se entienda iglesia de Cristo, por supuesto, sus prioridades es lo material. Sus prioridades es mi yo, y si me queda tiempo, hago algo para la iglesia. Pero cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, como decimos acá, nuestro enfoque cambia. Es lo que dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo, y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús Señor, por causa lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, dicho de otra manera, y ser parte del reino. ¿Qué le parece? Hagamos una comparación. Yo estoy haciendo una comparación con mi vida, que digo ser creyente. Y yo creo que es válido que usted haga su comparación también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo nosotros, que es un enfoque totalmente, el que ha nacido de nuevo, es un giro dentro de sus perspectivas de la vida. Y lo vemos en Pablo. En este caso, a la vez, estos son terriblemente imitadores, hermanos, imitadores de las cosas buenas. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo, diríamos, capítulo número 2, nosotros podemos ver en el verso número 14, se lo voy a leer. Miren lo que es un nuevo nacimiento. El versículo número 14: porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como a ellos, los judíos. Estos mataron tanto a Jesús como a los profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndoles hablar, y a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman. Es decir, los tesalonicenses imitaron las cosas buenas de aquellos siervos de la iglesia de Judea. Y esas son las características de un nuevo nacimiento. Ya uno no anda siguiendo influencers. Ya uno no anda siguiendo, hermanos, vanidades de este mundo. Ya uno no pone la mirada. Por eso es que dice Pablo también a los colosenses: poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Está conmigo, iglesia? No en las de la tierra, porque las de la tierra pasan. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Es para arriba. Esas son las características
por supuesto, algunas características de la vida en Dios. Su anhelo es la lucha de llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, el ir mejorando cada día su vida espiritual, por supuesto con la ayuda del Señor. Se entregan al servicio como lo hizo Pablo. Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo dándole vuelta para ver si quería o no quería involucrarse en la obra de Dios? Pregunto, ¿cuánto tiempo? Luego que llegó Ananías a orar por él, puso las manos sobre él y luego le cayeron las escamas, se recibió el Espíritu Santo. Ahí textualmente, léalo usted. Recibió el Espíritu Santo y luego se juntó con los hermanos que él había venido a perseguir y le tenían miedo. Y dice, el mismo Ananías dijo: Señor, que no te has dado cuenta, le dijo, que ese venía a perseguirlos. Anda, y porque instrumento útil me va a ser ese. Características. Esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque esto es como una radiografía. Por ejemplo, en este caso, hermanos, nosotros podemos ver, por ejemplo, dice Romanos capítulo número 8, verso 5, donde nos habla de los aspectos de la carne. En el 8:5, fíjese que es lo que dice el apóstol como muestra, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los que viven pensando en las cosas del Espíritu? Los que han tenido un nuevo nacimiento. El que no ha tenido un nuevo nacimiento, es decir, no ha nacido dos veces, porque eso significa nacer dos veces. Si yo soy un creyente verdadero y usted lo es, tenemos nosotros la bendición de haber ya nacido dos veces. Que se oiga un amén, hermano. Ahora vamos a ver qué hay que hacer para, hermanos, qué hay que hacer para nacer de nuevo. ¿Qué hay que hacer para nacer de nuevo? En primer lugar, para nacer de nuevo, debemos admitir que andamos fuera de Dios, que andamos en pecado, que andamos viviendo de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, estoy diciendo, ¿qué podemos hacer para nacer de nuevo? Primero hay que reconocer que realmente estamos mal con Dios. Eso es lo primero. Hay que admitir que andamos en pecado, que no podemos por nuestra propia cuenta andar en los estándares de Dios. Debemos de estar conscientes, yo no puedo, y en mi capacidad es imposible que yo pueda. Yo les he contado la anécdota de aquel hombre que era fabricante de cadenas, de cepos en el tiempo antiguo, en el tiempo de Roma. Se hizo tan viral, se hizo tan famoso, tan codiciado su producto de la fábrica de cadenas por la calidad que él fabricaba su cadena. Dicho de otra manera, al que le podían esa cadena, cualquier reo, podía venir cualquier experto a querer violentar ese material, y era imposible porque era de buena calidad. Bueno, sucedió que él tuvo una desgracia, cayó en desgracia y lo condenaron a cadena. Pero él presumió, yo digo, este ha sido mi oficio y yo puedo violentar los elementos de este material.
el punto es que cuando él intentó, es decir, él se creyó que era el que podía salir adelante de esa condición, escapándose de las cadenas. Pero el problema es que cuando lo intentó, llegó a ver que tenía las letras de él, es decir, eran las marcas de él. Él las había fabricado y de hecho con buena calidad. Y es la manera aplicativa que nuestros pecados los fabricamos nosotros. Y nunca vamos a poder salirnos de ahí nosotros a título personal. Les cuento yo parte de mi testimonio. Eso lo pensé yo antes de venir a Cristo. Yo decía, primero para venir a Cristo voy a dejar esto, voy a dejar esto otro, voy a dejar esto otro. Y quiero confesarle que era cuando más me hundía en lo que yo no debía de estar haciendo. Y eso me llevó un montón de tiempo, años. Eran mis cadenas, yo no podía romper porque esas son las que yo había fabricado. Entonces, cuando uno no comprende que está frito, que ya no puede, pero que uno sabe que hay uno que es poderoso, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero cuando uno sabe que Cristo sí puede, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para nacer de nuevo? Reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra incapacidad y venir al arrepentimiento, pedirle perdón al Señor. Y dice, hermanos, el libro de Ezequiel, dice el libro de Ezequiel, cuando habla en su capítulo 36, dice, y en su versículo 26, si puede leerlo corriendo, nos dice, cuando eso se da, en ese versículo 26 dice, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les haré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Y qué más dice? Y haré que anden según mis leyes. Eso solo es posible cuando hayamos nacido de nuevo. En este caso, hay que, como decíamos, estar consciente de este trasfondo de la vida espiritual. Por ejemplo, los corintios nacieron de nuevo. Los efesios, los filipenses, los tesalonicenses, damos un gloria a Dios. Nicodemo nació de nuevo. ¿Por qué nació de nuevo? Porque desde ese momento, con lo cual voy cerrando, desde ese momento que Nicodemo, hermanos, tuvo esa entrevista con el Señor, sin duda, en ese momento él entregó su vida a Dios. ¿Por qué digo esto? La Biblia no lo dice. Pero cuando estaban en el Sanedrín queriendo destruir al Señor, tanto aquel maestro prominente y también Nicodemo intercedieron por el asunto de Jesús. Y cuando fue crucificado el Señor, la Biblia nos dice que él, al igual que Arimatea, fueron a recoger el cuerpo del Señor. Dicho de otra manera, se identificó con su fe. Y quiero decirle, nadie en la posición que tenía Nicodemo se atrevería a hacer eso, porque quedaría, hermanos, prácticamente fuera de todas las concesiones que tanto política y espiritualmente tenía Nicodemo. De hecho, lo perdió todo. Eso es lo que dice Pablo: lo tengo por basura
para ganar a Cristo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Que se oiga un amén. O sea que cuando ya él llega con el otro a recoger el cuerpo del Señor, a pedir a Pilato el cuerpo del Señor, eso identifica que él ya había experimentado el nuevo nacimiento. ¿Y qué sucede? Renunció. Y aunque no hubieran renunciado, lo corrieron. Perdió todo. Jamás iban a aceptar a un traidor en medio del gran Sanedrín. Jamás. Sobre todo a quien el gran Sanedrín odiaba era a Jesús. Y que viniera uno de sus miembros que era seguidor de Jesús, como si no lo apedrearon, porque no sé cuáles serían las garantías o el fuero que éste podía tener. Pero, hermanos, lo perdió todo. Porque esas son las características de los que nacen de nuevo. Esos, hermanos, tienen un lineamiento diferente. Esos no siguen arrastrando, arañando el pecado. Y no digo que seamos perfectos. No, esos, su prioridad son las cosas de arriba. Por eso es que dijo el Señor: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en esta tierra. Por eso es que nosotros aquí andamos como la gallina, rascando, viendo, buscando piedras como los animalitos, hermanos. Pero el que ha nacido de nuevo, ese anda erguido, viendo hacia arriba, porque de arriba vendrá nuestro socorro. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria, porque de arriba vendrá nuestro socorro. Ahora, hermanos, oiga esto. ¿Qué dice usted? La pregunta es algo parecida como la hizo el Señor a los discípulos, ¿verdad? Porque eso, lo que le interesaba al Señor no era lo que decía la gente. Lo que le interesaba al Señor era lo que decían los discípulos de Él. Él les preguntó: ¿qué dicen la gente que soy yo? A unos dicen esto, ahora ustedes, ¿qué dicen ustedes? Y les hago algo parecido a la pregunta: ¿qué dicen ustedes, hermano? ¿Ha tenido usted un nuevo nacimiento? ¿Quién puede corroborar eso? ¿Alguien me puede decir cómo se puede corroborar eso? Por sus frutos los conoceréis. Si las cosas de Dios son las secundarias, si sus prioridades, si mis prioridades son los de esta tierra, disculpe, yo me estoy autoengañando. Disculpe, yo estoy alterando los conceptos de la salvación. Disculpe. Ahora, fíjese, hermano, oiga esto. ¿Qué será el día que nos toque morirnos? Porque como empecé diciendo que está establecido que los hombres mueran una vez. ¿Qué será si nos toca morirnos? Pero quiero decirnos, si nos morimos no nos vamos a morir engañados. Porque esta palabra que usted ha escuchado es una radiografía de lo que debe de entenderse cuál es la vida espiritual. Entonces, ¿qué sucede si fuera que muramos o que viene Cristo a recoger a su iglesia? Le pregunto, ¿usted cree que está lista o está listo para ser parte del reino? ¿Qué dice usted? No trate la manera de contestarse a favor suyo. Es mejor la sinceridad personal. ¿Qué dice usted? Si ahorita le toca morir o nos toca morir, porque si no hemos nacido de nuevo, no puedes, Nicodemo, entrar al reino de Dios. No puedes ni ver el reino de Dios. ¿Qué piensa usted? Si le pregunto, ¿cree usted que se va a morir un día? ¿Cuántos creen que nos vamos a morir?
No muchos creen, vea. Pero aunque no crea, un día nos tocará, y pueda que no muy tarde. Pero ahora le voy a decir lo siguiente. ¿Cuándo es que podemos nosotros nacer de nuevo mientras estemos vivos? Si usted todavía no está helado, porque el muerto se pone helado luego de morirse, y todavía usted siente que respira, todavía es el momento que Dios nos concede. Pero hermano, si yo estoy sirviendo, si eso no, que eso no es lo que estamos predicando. Si estamos hablando de uno que hasta se había bautizado y que ¿y cuántos más diríamos? Estamos hablando, pudiéramos hablar de aquel que anduvo con Pablo predicando la palabra, y que dice Pablo en su capítulo 4 verso 10 de 2 Timoteo: Demas se fue al mundo. ¿Cuánto tiempo anduvo con Pablo? Y no anduvo con un flojo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuánto tiempo anduvo ese hombre? ¿Cuánto tiempo anduvo un Judas? 3 años, nada menos, con el mismo Dios. Y no quiso nacer de nuevo. ¿Qué pasó cuando se le acabó la oportunidad y la vida? La oportunidad para nacer de nuevo es estar vivo. Y quítese ese estigma de que yo soy servidor. Si siendo usted servidor en el área que sea usted el que está predicando, pero usted no ha nacido de nuevo, lo sabio es aprovechar que todavía estoy vivo. Y si había que dejar el micrófono y pedir que oren por mí porque quiero arrepentirme, es lo sabio, es lo correcto. Porque no se trata de estarme yo engañando y autoengañando y engañando. Porque el problema es que en el momento que nos toque enfrentar el traslado de esta vida a la otra, ahí no hay quien pueda ayudarnos. Ahí no hay mami, ahí no hay pastor que venga, pastor, ayúdanos. No, la Biblia dice: si hoy oyeres su voz. ¿Qué más dice? No endurezcáis vuestros corazones. Hoy es su día, hoy es su momento. Sea sabio, escape por su vida. No se esté ateniendo porque esto está caliente. Cierre